1955. 10 años han pasado desde la Segunda Guerra Mundial. El amor y la paz era un mensaje que flotaba por los cuatro vientos. Momento donde la tecnología, al alcance de todos, parecía más ficción que realidad. Y la falta de visión hacia el futuro se propagaba como una plaga que rodeaba al mundo. ¿Podría un hombre, con su visión, cambiar este? Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellas que lo hacen. Steve and I went up to Oregon to the All One farm where we were fasting on apples. Computer we ever built, long before we even started a company, and I hand wired the entire bottom, soldered it all together. That was an Apple I, the first Apple I computer ever. Imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Capítulo 5. Piensa diferente. Steve Paul Jobs nace en San Francisco el 24 de febrero del 1955. Sus padres biológicos, dos estudiantes universitarios sin medios para mantenerlo, lo entregaron en adopción al matrimonio formado por Paul y Clana Jobs, un maquinista ferroviario y una ama de casa. Desde el 1961, la familia Jobs residió en Mountain View, California, cerca de la industria electrónica estadounidense, en el corazón de un valle lleno de manzanos que no tardaría en conocerse como el Silicon Valley. Y lo mejor estaba por venir. En ese momento, la informática estaba en desarrollo y aunque Steve no era el mejor de los alumnos, sentía interés por la informática. El ambiente local influyó en sus aficiones y con apenas 12 años se unió al Hewlett Park Explorer Lab, una asociación juvenil en la que se enseñaba a los niños y jóvenes las últimas creaciones en el terreno de computación. Al terminar la secundaria, Jobs ingresó en el Reed College, una universidad de artes liberales que radicaba en Portland, Oregon, pero la abandonó un semestre más tarde, tras unas prácticas en la empresa de Hewlett Packard de 1974. Puede que Steve no fuese un genio, al menos en los aspectos técnicos, pero sí contaba con los amigos adecuados. Su vecino, Stephen Wozniak, 5 años mayor que Jobs. Ambos compartían gran pasión por la electrónica, pero con una gran diferencia. Wozniak era un niño prodigio. De joven ideaba todo tipo de productos electrónicos y no se le daba nada mal. A los 3 años logró aprender a leer. A los 7 logró crear su propia radio. Y a lo largo de su adolescencia crea un invento tras otro. El más destacado de todos fue la caja azul, el primer teléfono donde se podían realizar llamadas a todo el mundo de manera gratuita. And realized that we had stumbled onto something that was not fiction. So we figured out how to build a blue box, and we actually built one and we could make phone calls anywhere we wanted for free. El teléfono funcionaba perfectamente, pero resultó ser ilegal, por lo que no podía ser utilizado más. Very high phone bill. The idea was the blue box was an incredible tool to explore a world of fantasy and imagination, but not to rip off the phone company. You know, also you're a little afraid to make calls on your own phone and get caught. Luego de unos años en el futuro, Wozniak junto a Steve inventaría la máquina que cambiaría el mundo. Una caja hecha de madera, con los materiales que Wozniak tenía a la mano. A simple vista parecía un juguete. Y sin embargo, era el primer ordenador personal de la historia. A pesar de su apariencia, es absolutamente revolucionario. Si volvemos al año 1976, época donde las computadoras eran enormes máquinas que llenaban salas completas, sin teclado o pantallas, realmente muy lejos de las computadoras en la actualidad. En comparación a la invención de Wozniak, este era un avance impresionante. A pesar de tener un invento tan revolucionario, Stephen Wozniak no vio el alcance que tendría su creación, hasta el día que hace una demostración a sus compañeros, donde se encontraba Steve Jobs. Para Steve,
La máquina era toda una revelación. A partir de este momento, tenía una sola cosa en su mente: comercializar ese ordenador. Para este momento, Steve ya tenía idealizado el pequeño detalle que marcaría la diferencia. Y se le ocurre el nombre de Apple Computer. Pero ¿de dónde surge esta fantástica idea? Jobs estuvo muy influenciado por el mundo hippie, así como por un viaje místico que realizó a la India con uno de sus compañeros. And then Steve and I went to India for 4 months. And then I came back to visit him in 1975. Just background. Steve, en la década de 1970, aspiraba a los ideales de la generación que quiso cambiar al mundo, con señales de protesta, música, drogas. Jobs lo probó todo. Para divertirse, su grupo de amigos se reunían en una comuna situada en una granja, donde había muchos manzanos y estos comían manzanas. Jobs nombra a su empresa Apple, y la mordida que lleva el logo al lado derecho es para evitar que fuera confundida por un tomate. And Steve and I went up to Oregon to the All One Farm where we were fasting on apples. That's where the Apple name came from. The year before. And so the next year after that had built the Apple I. Luego de formalizar la empresa Apple, fue desarrollado el Apple I, primer computador personal registrado en la historia. Computer we ever built long before we even started a company, and I hand wired the entire bottom, soldered it all together. That was an Apple I, the first Apple I computer ever. Y no pasó mucho tiempo antes de que Jobs recibe su primer pedido de 100 unidades por la empresa ByteShop. Era una de las primeras tiendas especializadas en ordenadores en el área de Silicon Valley para esa época. Increíble pensar que una de las empresas más grandes de este mundo nace en el humilde garaje de la familia Jobs. Steve tenía un plan muy detallado y junto a sus compañeros comienzan el lanzamiento del Apple I. Y en pocos meses recibe todos los elogios de los ingenieros de la época. Pero el Apple I no era sencillo de utilizar. De hecho, necesitaba conocimiento en ingeniería para poder instalarlo a una pantalla de televisor y poder utilizarlo. Substantially. So it works with your television? Yes. It will work on any television or video monitor. All you need is a radio frequency converter to display the images from your microprocessor to your said output device. And it'll run BASIC. Para Jobs, este modelo no era suficiente. Necesitaba algo que fuera más accesible a todo el mundo, que fuera más sencillo de usar, para abrir las puertas a un mercado más amplio. Fue cuando le pidió a Wozniak que trabajara en esto, y nace el modelo Apple II. In the world, the future of personal computing, the revolutionary Apple II. El Apple II no solo cambia componentes en su interior, sino que también su estética cambia, debido a que Steve Jobs tenía la visión de que un producto debía de ser estéticamente atractivo, agregando un monitor y una unidad de disco, y transformando una máquina extraña en un objeto de consumo masivo. How's it going? Voila. It's gotta be straighter. These have to be more symmetrical. We have 60 days to complete 50 of these, and you're worried about the symmetry, Steve? Nobody cares about the look of the board. I care. Well, that's just great. But we were out of time the minute you made that stupid promise. Ahora Steve solamente debía de convencer a las familias de Estados Unidos para que adquirieran este maravilloso producto. La solución a este problema era la publicidad. Y su primera campaña de marketing mostrando el modelo Apple II, que se encontraba en el centro de la comodidad de la cocina del propietario. Y este a su vez observaba el movimiento de las acciones en el mercado de la bolsa de valores. A finales de 1970, esto era algo que pertenecía al reino de la ciencia ficción. Aquí es donde se encuentra la genialidad de Steve Jobs, en llevar la tecnología a nuestra vida cotidiana.
Antes de seguir, si te está gustando este contenido, dale un like, suscríbete y compártelo. Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca. Contamos contigo. El éxito del Apple II era algo que no podía ser ignorado. La demanda por el ordenador personal era tanta que el personal tuvo que crecer más rápido de lo previsto. 4 años después, el Apple II había conquistado Estados Unidos, con una venta estimada de 300,000 unidades, siendo utilizado hasta en los colegios, para enseñar a los niños sobre computadoras y tecnología. Para finales de la época de los 80, la empresa lanza su IPO a un precio de 0.080 centavos, abriendo sus puertas al mercado, vendiendo casi 5 millones de acciones en minutos, y el valor de la compañía crece un 32% en su primer día. Podemos ver a Steve Jobs y a Wozniak cargando su obra maestra. Ambos jóvenes se convierten en millonarios de la noche a la mañana. Para este punto en la historia, Steve Jobs se había tornado megalómano y su único objetivo era el de convertirse en el líder indiscutible del mundo de la tecnología. Para 1981, el mundo de la tecnología estaba dominado por IBM. Para ese entonces, IBM era una de las mayores multinacionales en el mundo, con más de 350,000 empleados en fábricas, y la mayoría de los ordenadores del mundo eran fabricados por este. Ese mismo año es cuando decide entrar en el mercado de los ordenadores portátiles, con el lanzamiento del IBM PC. Inspirado en el Apple II, ¿podría superar la propuesta lanzada por Apple Computers? Steve logra obtener uno de los ordenadores de IBM. Y luego de examinarlo minuciosamente, llegaron a la conclusión que era demasiado rústico y mal hecho, que no tendría oportunidad. Rushed out and we got one and immediately started taking it apart. And we just started laughing when we saw how poorly it was designed. Initially, the people at Apple looked at the IBM and said, what a piece of crap this machine is. It doesn't do anything, interesting. It's not, doesn't have the graphics capabilities that this has. It doesn't deal with the disk operating system the same way ours does. It doesn't have the software. It's a big, clunky, ugly bar. En la empresa Apple Computer no creyeron ni por un solo momento en el futuro del ordenador creado por IBM. Pero a pesar de la calidad del ordenador no estuviera a la altura, las ventas de no eran para nada malas, y el éxito se reducía a prácticamente 3 letras. The letters on it, IBM. And for too many people at that time, IBM was a safe bet, and they were willing to buy IBM over anything else, no matter how good the competition was. Dolido en su orgullo, Steve reacciona para aplastar a IBM, tomando la decisión de emplear a un empresario famoso por aplastar a Coca-Cola. 5 candidates for CEO. You're going to let me choose. I say we choose someone with a marketing background to help us sell what's never been sold. Now, while I would like to run my own company, Mike has helped me understand that you don't think I'm ready. Yes, because you're not. Okay. I want John Scully. John Scully. President of Pepsi-Cola. The Pepsi Challenge guy. He's smart, he's a marketing genius, and he'll do whatever it takes to succeed. Steve, Scully is a tough get. Maybe the toughest on our list. What the hell makes you think you can get him? El argumento que utiliza Jobs para convencer a John Scully fue: famously is how Steve Jobs helped attract John Scully to come to Apple. He said, "Do you want to make sugared water or do you want to have a chance to change the world?" Estas palabras impactaron tanto a John Scully y concluyendo así en la unión de estos gigantes para contrarrestar la fuerza de IBM. La colaboración de estos dos hombres para derrotar a IBM se hacía una noticia muy grande. Ridiculing IBM. Jobs took out a full-page ad in the Wall Street Journal taunting the biggest computer company on the planet. Congratulations on your first personal computer. He's trying to start a war with IBM. Con todas las piezas en su lugar, Steve decide poner en marcha su plan, siendo esta la elaboración de un ordenador tan vanguardista que superaría a su competidor de IBM para siempre. Su nombre era Macintosh. Para diseñar esta computadora, Jobs exige la entrega total de su equipo para entregar un nuevo monstruo en la industria. Los empleados de Apple deben estar dispuestos a sacrificarlo todo para cumplir con las metas establecidas, y la presión que ejercía Jobs a sus empleados era inhumana. And it
starts with the little things. There's over 20 different functions tied to every single variation of the command bar, which, by the way, takes weeks to program. We're not doing anything that IBM's not already doing. Sus empleados realmente estaban pasando un mal momento en la empresa, con tanta exigencia. El mismo Jobs desmeritaba los proyectos que se encontraban en evolución sobre el Apple II y exigía un completo enfoque en Macintosh. I got good news for you. You're working on the Mac now. I said, great. Just give me a day to finish up this Apple II stuff I was doing. And he goes, what's this? What stuff are you talking about? What's more important than working on the Macintosh? And I told him my Apple II project. And he goes, that's no good. It'll come to nothing. You're starting on the Mac now. What he did was he took my Apple II and he pulled it out. He pulled the plug out. So I lost everything I was working on. And he didn't stop with that. He picked up the Apple II and started walking away with it. He pushed his employees to the limits. You know, there's a famous story that he had t-shirts made up for the Macintosh team that said working 90 hours a week and loving it. Para esa época, las horas laborales semanales eran de 90. Y con este frenético ritmo, que permaneció por aproximadamente 3 años, el Macintosh fue completado. La fecha del lanzamiento del Macintosh era enero de 1984. Sin embargo, 1984 también era el título de una novela del escritor George Orwell. Un libro futurista que explica cómo una sociedad totalitaria es dominada por un dictador llamado el Gran Hermano. En base a esta premisa, Steve Jobs le pide al famoso director de películas de terror, como Alien, Ridley Scott, hacer un comercial que expresara el monopolio que tenía IBM en ese momento. Llega la fecha del lanzamiento, y en un auditorio completamente lleno, comienza la exhibición del tan esperado Macintosh, donde la gente se vuelve loca. There have only been 2 milestone products in our industry to date. The first was Apple II in 1977. The second was the IBM PC in 1981. Come on. Let's be fair. What we need now is the third industry milestone product, and that's what Macintosh is all about. En un espectáculo, Jobs se dispone a mostrar el avance tecnológico de su creación para dejar deslumbrados a todos con este. En una pantalla gigante, pudiendo presenciar la potencia de sus gráficos, por primera vez en la historia, un ordenador permite dibujar. No sabemos si realmente fue más impresionante el lanzamiento del Macintosh o su presentación. Lo que sí podemos concluir es que esto estaba orquestado por un genio. Si bien no era el inventor ni era su ingeniero, era su dueño, y a pesar del elevado precio, Macintosh triunfa. Se vende alrededor de $2.500, el doble del precio de un ordenador de IBM. Y fue un éxito rotundo desde su inicio. Resultaba ser la respuesta para ese grupo de personas que no encontraban su lugar en el mundo de la tecnología. O como Steve solía decir, para el resto de nosotros. La cualidad que distinguía el Macintosh de sus rivales era su facilidad en su uso. Hasta un niño podría utilizar este ordenador. Gracias a la implementación de gráficos amigables como los iconos dentro del sistema operativo, la inclusión del mouse para facilitar el desplazamiento del usuario en la interfaz del sistema operativo, realmente le otorgaban como 10 años de ventaja por encima a todos sus rivales. Este ordenador te hacía sentir a Jobs en la cima del mundo. Sin embargo, había un problema. Cegado por su cruzada contra el gigante de IBM, Steve no vio venir la amenaza que acechaba en silencio su oportunidad. Su nombre era Bill Gates y su pequeña empresa se llamaba Microsoft. Bill era un joven genio de informática. Tiene 29 años al igual que Jobs, pero a diferencia de Apple, Microsoft no fabricaba ordenadores, solo aplicaciones. Bill también logra crear su propio sistema operativo, pero incluso él estaba impresionado con el sistema operativo del Macintosh y lo alababa públicamente. Well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different.
It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Nadie sospechaba las sombrías intenciones de Bill Gates, con su proyecto secreto en mente, que era descubrir todos los pequeños secretos de la Macintosh y crear un sistema igual de avanzado que este, para venderlo a sus rivales en el mundo. Pero ¿cómo fue posible esta hazaña? Desde hace un tiempo ya, Bill trabajaba para Apple, proviéndola de software para la utilización del sistema operativo de Mac. En este momento, los ingenieros de Apple no sentían la necesidad de ser cautelosos sobre las informaciones que este pequeño proveedor obtenía. Bill no fue tonto y aprovechó cada momento que podía para tomar notas sobre cada pequeño detalle que pudiera obtener sobre Macintosh. Lamentablemente para Steve, pasó un tiempo antes de que Apple Computer pudiera darse cuenta de las oscuras intenciones de Bill Gates. A pesar de que Bill pareciera estar cada vez más curioso, The very first time we showed Bill Gates a Macintosh, in some sense now, that was showing him his own future. a lo referente sobre el tema de la Macintosh, hacía muchas preguntas, demasiadas sobre el tema. Le fascinaba este, hasta el punto que Steve Jobs le sorprende en una discusión con uno de los ingenieros de Apple, donde el ingeniero, por error, casi revela una información vital sobre el Macintosh. I was about to say, hey, you can even do it on an Apple II, when I think Steve kind of correctly intuited what I was about to say, and so he just yelled, "Shut up!" at the top of his lungs. And like, I guess I didn't signal him that I understood him, so he did it again. Shut up! Even louder. And it's like everyone's looking at him. They're fun. Esto comienza a brindarle motivos a Steve para preocuparse, pero ya era demasiado tarde. La bomba estalló unos meses más tarde, cuando la tecnología de los PC milagrosamente alcanza la tecnología de los Macintosh. How'd you get this? Arrived yesterday. It's pre-beta, obviously, but it's a blatant ripoff. Para este momento, Bill Gates acababa de lanzar su propio sistema operativo, que llamó Windows, inspirado directamente del cerebro de Macintosh. Tomando todo lo bueno del sistema operativo y corrigiendo sus fallas, Windows era un monstruo. Steve found out about the Comdex thing, them announcing Windows. He said something like, I was president. He goes, I want Bill Gates in this office before the sun goes down, or something like that, because he wanted to scream at him about it. But then at this meeting, Steve confronted Bill Gates. Well, you know, you said you weren't copying the Mac. You are copying the Mac. You betrayed us. How can we continue to work with you? How can we trust you? And Steve, you know, in any case, is really hard to stand up against. He can be very persuasive and very forceful. But I remember being extremely impressed at Bill Gates not giving an inch and just standing right up to him and you know, justifying himself. Y no tardaría en ser parte integrante de la mayoría de los ordenadores caseros de la época. Para Apple esto fue un desastre de magnitudes catastróficas. Las ventas del Macintosh cayeron en picadas en cuestiones de semanas, debido a que su nuevo competidor era mucho más barato. Por primera vez en bastante tiempo, los empleados de Apple se encontraban preocupados por el futuro de la empresa, ya que el Macintosh no lograba venderse. Tanta tensión volvía más inestable a Jobs, causando roces entre él y su empresa. Los inversores empezaron a contemplar decisiones muy críticas, hasta el punto que John Sculley, contratado por el mismo Steve, toma la decisión de realizar lo impensable: despedir a Steve Jobs de su propia empresa.